Buenos días, profe. Queremos hacerle una serie de preguntas sobre usted qué opina, cuál es su posición o su conocimiento sobre, bueno, para empezar, la comunicación como tal, en general. Eso, no sé, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Bueno, la comunicación abarca muchos aspectos, ¿no? Principalmente si lo vemos en nuestro entorno social, como medios de comunicación tenemos la televisión, el internet, la comunicación directa, el periódico, la revista, todos aquellos medios en los cuales, o por medio de los cuales, valga la redundancia, puedo acceder yo a diferentes tipos de informaciones, de interés público, de interés particular, en fin, el uso que se le da a este tipo de recursos varía mucho o depende mucho del interés de la persona que pretende acceder a esa información, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, gustos, todo lo que tiene que ver con intereses, básicamente. Bien, ¿y qué desventajas le vería usted el uso de la comunicación como tal? No tanto por el lado de los medios de comunicación, sino en la comunicación, ¿qué puntos negativos le vería usted? Bueno, de pronto estamos hablando de un tema o estamos viendo el tema de una manera muy general, muy global. Pero en esencia pienso yo que los problemas de la comunicación básicamente se centran en que yo realmente transmita lo que estoy pensando. Muchas veces igualmente quien interpreta realmente que tenga la posición o que comprenda la posición de la persona que transmite. Si hablamos por ejemplo de un texto escrito, yo tengo que tener muy en cuenta si yo lo escribo a quién va dirigido, qué nivel de interpretación tiene, qué quiero que entienda, qué quiero transmitir yo con ese documento. Del mismo modo, quien accede al escrito que yo elaboro debe tener muy claro qué estilo de pronto de escritura empleo yo, qué necesita, qué información puntual requiere en ese documento. O sea, digamos que eso es muy relativo, lo positivo y lo negativo, ¿sí? En esencia, pienso yo que el asunto es, o sea, lo negativo sería el no poder transmitir correctamente lo que yo pienso. Muchas veces yo pienso y supongo que el otro me entiende claramente lo que quiero decir y resulta que no, porque no estoy empleando las palabras adecuadas, de pronto mi redacción es muy buena, de pronto uso un vocabulario muy elevado para el lector, o al contrario, puedo usar palabras muy simples de vocabulario coloquial, entonces se pierde un poco el sentido de lo que quiero transmitir. Ahora sí ya nos podríamos enfocar un poco más en los medios de comunicación como tal. Entonces así es una segunda su opinión acerca de eso. Ok, pienso que definitivamente va en el uso que le demos. La utilidad de los medios de comunicación depende, no sé qué porcentaje, pero en un gran porcentaje del uso que le dé cada una de las personas. Por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, yo pienso que puede ser una herramienta muy útil. Sin embargo, nosotros culturalmente usamos, por ejemplo, Facebook solo para actividades de ocio e incluso muchas veces para destruir a ciertas personas, culturas, no sé, siempre como para aspectos negativos, por supuesto no todo el mundo, pero si hiciéramos quizás un mejor uso de esta herramienta, pues es un medio de comunicación. Yo puedo acceder incluso a veces a noticias de fuentes como más confiables, porque es como la fuente directa donde ocurren las cosas, no hay intervención de publicidad, ni de intereses políticos, sociales, religiosos, qué sé yo. Entonces puede haber una comunicación directa con los distintos actores que intervengan en alguna situación. Puede ser un medio para acceder a conocimientos y fuentes confiables, dependiendo también, por supuesto, qué contactos tengas. O sea, todo gira en torno a cuáles son mis intereses como tal. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el internet, pues yo accedo a páginas o a lecturas o a lo que sea, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a la conciencia que yo tenga sobre el uso de los medios de comunicación. Con la televisión exactamente igual. Tú puedes ver un programa educativo, formativo, cultural, qué sé yo, o puedes simplemente invertir tu tiempo viendo, no sé, novelas
novelas, cosas de chismes, de chistes, cosas que de pronto no son muy formativas. Okay. Entonces, como su merced ya mencionaba, lo del internet, y ya abarcó bien ese tema, podría proceder entonces a lo que usted dice de la publicidad, de qué puntos positivos, negativos, o qué lo podría ver. Bueno, la publicidad es algo como esencial para todo lo que tiene que ver con el tema empresarial, ¿no? Necesariamente los productores de algunos insumos, de ciertos productos, ciertas cosas, tienen que mostrar al público pues cuáles son sus condiciones, qué características tiene un producto, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que una empresa produce. Sin embargo, me parece que a veces saturan, a veces como que no se usa una estrategia distinta, sino siempre es como comercial, a veces con burlas, como lo presentan de pronto de una manera inadecuada. Digamos, la televisión colombiana es saturada de cantidad de comerciales sobre diferentes productos, entonces cuando vamos a ver un programa como tal, pues solo se basa en la publicidad de ciertas empresas que por lo general son como las mismas, las que tienen mucho dinero para invertir en esas campañas. Pero pues realmente en lo formativo y lo educativo en nuestra televisión colombiana pues muy poco. De pronto más los canales regionales contienen más programas educativos. Sin embargo son menos vistos tal vez por lo mismo, al tener menos publicidad tienen menos inversión, supongo, aunque no conozco del todo cómo funciona, pero pues si tienen publicidad, tienen inversión, tienen recursos y así se sostienen. Y nosotros los consumidores nos dejamos muchas veces llevar por ese tipo de cosas, entonces es atractivo lo que más vende, no tanto lo que nos forma. En cuanto a eso, ¿usted considera entonces que la publicidad se basa en la persuasión o qué concepto tendría de persuasión? Sí, definitivamente la persuasión es la manera como puedo convencer de pronto a alguien a que consuma un producto, si lo vemos en ese contexto de la publicidad. Entonces, en esencia lo que quieren es mostrar ciertos aspectos positivos de un producto, mostrar la importancia, el por qué se debe comprar, el por qué se debe consumir. Y en ese es como el foco de cada comercial, de cada cartelera, de cada afiche, de cualquier estrategia publicitaria. Yo pienso que ese es el foco, convencer al consumidor de adquirir algún tipo de producto. ¿Y usted cree que esto estaría relacionado con el tema de la globalización? Sí, claro. Todo lo que tiene que ver con globalización es cómo puedo yo expandir, pensando en economía, cómo pueden expandir el consumo de diferentes productos en diferentes contextos. Entonces, bueno, eso es un punto, ¿no? Porque la globalización también puede estar en el tema académico, cómo intercambiamos de pronto conocimientos con otros contextos, cómo puedo yo acceder a otro tipo de culturas, o sea, depende del contexto en el que yo me ubique, puedo definir una globalización. Si pensamos en la parte económica, pues básicamente es lo que te digo, poder expandir un mercado, lo entiendo de esa manera. Sí, de manera global, como usted dice, pues, valga la redundancia en el término de globalización, o sea, como es un término general, ¿qué aspectos positivos y negativos le vería usted? Bueno, yo veo muchos avances en el tema de comunicación, retomando lo que mencionábamos al comienzo. El hecho que yo pueda acceder a experiencias investigativas, por ejemplo, en otros contextos muy, muy lejanos de acá, en contextos sociales muy distintos a nuestras condiciones, pues eso me permite ampliar mi perspectiva de alguna experiencia que tengan allá y puedo analizar a sí mismo qué me sirve, qué podría yo aprender de ellos y poder replicar aquí en mi contexto y de esa manera vivenciar también nuevas experiencias. O sea, yo pienso que es una ganancia en la parte educativa, en la parte comunicativa. No nos sesgamos, no nos amarramos solamente a nuestro contexto pequeño, por decirlo de alguna manera, sino tenemos acceso a una cantidad de información incalculable de diferentes temas. O sea, que si hoy te interesa una cosa, sabes que tienes un medio para acceder a información de cualquier tipo. No sé, anteriormente pues nos tocaba limitarnos de pronto a lo que teníamos ahí como a la mano.
mientras que ahora se tiene acceso a una cantidad de cosas. Vuelvo a lo que decía hace un momento. La importancia está en saber seleccionar, tener como la capacidad de identificar lo que nos sirve, lo que no nos sirve, dependiendo, por supuesto, de nuestros intereses en el momento. Ok, pero en cuanto a aspectos negativos, ¿qué le podría sumar? Pues retomo, o insisto más bien, lo negativo me parece a mí que se centra más en la forma como cada usuario accede a todas esas herramientas de las que estamos hoy en día. Digamos, si le da un mal uso a estas. Sí, de igual manera, por ejemplo, si tú escribes, no sé, un libro, se me ocurre, si tú lo publicas y no tienes como registrados tus derechos como autor, pues también es una manera de que se expanda una cantidad de información. A veces no son cosas confiables, a veces no son cosas realmente sustentadas, y de pronto otra consulta y va a creer totalmente en lo que encontró. Eso ocurre mucho con las wikis, que cualquiera lo edita y simplemente otra consulta ya. El hecho de que esté en internet no quiere decir que sea 100% válido. Exactamente. Me parece que eso es como lo negativo. Depende mucho de la objetividad de la persona que vaya a acceder a algún tipo de información. Sí, exactamente, como usted menciona, profe, eso viene mucho de las herramientas que utiliza hoy en día, llamadas TIC, para poder acceder a todo lo que usted menciona. Entonces, ¿qué opina usted de utilizar las TIC en cuanto a lo que usted ya ha mencionado? Pues considero, por lo menos desde mi campo de acción directamente la enseñanza de lenguas, pienso que es una herramienta fundamental. Nos permite realmente estar en ese crecimiento continuo del aprendizaje de una lengua, de una cultura, de una cantidad de cosas que hacen parte del aprendizaje de una lengua. El hecho de acceder, por ejemplo, a recursos auténticos. Entonces no estamos solo con la pronunciación del profesor, que de pronto a veces nos podemos equivocar, sino que adicional a lo que yo pienso en clase como recursos de pronto creados por mí, puedo acceder a tener contacto ya con un nativo o a una comunicación, no sé, un noticiero, por ejemplo, donde habla de lengua extranjera. Todo eso son documentos auténticos, todo lo que es creado en un país de habla distinta a la mía, de la lengua extranjera, digamos, en mi caso, desempeño del inglés. Entonces me parece que es una ganancia total. ¿Y qué desventaja le encontraría? Desventaja, volvemos a lo mismo. De pronto es más el uso que se ve. Por ejemplo, si yo voy a ver un noticiero y accedo a cualquier fuente sin ningún objetivo claro, podría ser una desventaja. Pero no tanto es como al recurso como tal, sino es más hacia el uso que cada quien le da. Sin embargo, los cursos académicos sí se ven afectados en ocasiones, si hablamos de las TIC, porque se convierten en distractores. Pues, por ejemplo, si tú le pides a un estudiante que, no sé, que mire un documental específico, para mejorar algún aspecto lingüístico en particular, y en ese momento el estudiante se desvía usando la aplicación, algún juego, no sé, porque sus intereses tal vez son otros. Pues en ese sentido, el hecho de que tengas acceso a tantas cosas, si no tienes objetivos claros, pues estos recursos que pueden ser muy positivos se pueden convertir en factores distractores que son negativos. Exactamente. Ya como el tema de las TIC está muy relacionado con la virtualidad, como usted ha mencionado, en el campo de la enseñanza se utiliza mucho hoy en día el recurso de que los estudiantes se apoyen en los archivos virtuales o páginas web para acceder a la información. Vuelvo al punto, digamos que ventajas y desventajas le encontraría usted para que los estudiantes accedan mediante la virtualidad a los temas que se tratan en el colegio, o en general que el público, no necesariamente estudiantes, accede a la virtualidad. Pues como te lo decía anteriormente, me parece que es un recurso muy valioso, porque es allí con el uso de estas herramientas tecnológicas que el estudiante tiene la posibilidad de complementar lo que se trabaja en el aula. A veces el
tiempo no es suficiente, a veces hay situaciones convivenciales que afectan lo que uno quisiera trabajar en el aula. Entonces, aquel estudiante que sea, no sé, como curioso, que quiera ampliar sus horizontes, que quiera profundizar o que de pronto no entendió algo y quiera aclararlo, pues puede encontrar en los nuevos medios de información como todas, suplir esas necesidades, ¿cierto? De igual modo, nosotros como docentes podemos plantear en el aula la inclusión de las TIC para fortalecer o facilitar nuestros procesos de enseñanza. Vuelvo a lo que te mencionaba hace un momento. En inglés, si yo traigo a mi clase recursos auténticos, pues seguramente estos me van a ayudar a que los estudiantes desarrollen mejor sus habilidades en lengua extranjera. El asunto es, o la dificultad es, cómo complemento yo el uso de las TIC con el acompañamiento presencial del docente. Sí, es buscar la manera de integrar esos dos recursos y hacer de pronto un proceso formativo que se llama e-learning, que es como esa mezcla de esos dos componentes. Entonces, cómo el proceso en aula se vuelve complemento de lo virtual y viceversa, para poder hacer un proceso enriquecido. En inglés me parece interesante porque tenemos muy pocas horas de clase en un colegio con muchos estudiantes. Realmente uno ve que avanzan de pronto, no sé, 5 de 40, no es lo que yo quisiera, pero si se brinda la posibilidad de que el estudiante realmente necesite usar el inglés fuera del contexto, como con alguna actividad virtual, algún curso online, algún proceso que yo le plantee, alguna aplicación, alguna actividad, no sé. Si el estudiante lo necesita, seguramente se va a preocupar más por trabajar el idioma, por mejorar. Entonces, a mí me parece que es una gran ventaja, pero pues no todos los docentes nos atrevemos a intentar cosas diferentes. Exactamente. Ya para finalizar, como ya mencioné en el tema de la globalización, tanto los temas culturales que usted decía, ¿qué opinaría usted en qué aspectos tendría que participar la interculturalidad? Pues es un aspecto muy importante y también con lo que el hecho que yo empiece a interactuar con personas diferentes, que tienen costumbres diferentes, que tienen percepciones distintas de ver el mundo, pues eso me genera a mí una apertura de mi forma de ver las cosas. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un chat con un extranjero, pues yo debo tener muy presente que su formación, sus costumbres, su vida, su entorno, todo es distinto. Luego no todo el mundo tiene que actuar como yo. Eso pasa si tenemos cualquier tipo de interacción, sea virtual, sea directa. La interculturalidad entonces me permite desarrollar la capacidad de entender eso, que así como para mí es importante, son importantes ciertos comportamientos, si tú tienes una manera distinta de actuar, yo tengo que respetarlo. De pronto puedo analizar qué diferencias hay, qué similitudes hay, de pronto que pueda apropiarme yo de tu cultura, qué aspectos me sirven para mejorar, qué te puedo aportar yo también, pero no entro en esa comparación y decir que es bueno y que es malo, sino es simplemente identificar que hay diferencias y conocer las diferentes culturas. Pero la interculturalidad se centra básicamente en el reconocimiento como de esas diferencias en los contextos, las culturas, las religiones. ¿Y le encontraría algún aspecto negativo? Pues es una habilidad que me parece cuesta un poco de trabajo desarrollarla, porque nosotros tenemos de pronto una formación de toda una vida, de una vida familiar, de pronto de contextos educativos, de costumbres como muy sesgadas, y a veces nos amarramos a pensar que solamente lo que yo pienso y como yo hago las cosas es lo único que sirve. Entonces hay que tener un poco de apertura para poder entender que no todo el mundo actúa y piensa igual que yo. Tener la capacidad de aprender también de los demás. Y ya cerrando todo lo que usted ha mencionado, ¿qué podría usted decir acerca del discurso, basándose en todo lo que ha mencionado? ¿El discurso en qué contexto? Todo
todo lo anterior mencionado, dirigiéndose, pues, encaminado hacia la comunicación, pero abarcando todos los temas que hemos tratado. Pues en esencia hay que tener muy presente cuál es el propósito, qué es lo que quiero comunicar, qué medio voy a utilizar. Si es un medio directo, pues comunicación directa, pues esa comunicación tiene ciertas condiciones, ¿no? Si quiero transmitir, digamos, lo mismo, un objetivo similar, pero lo voy a hacer de forma virtual, pues tengo que tener presente qué cambios debo hacer para lo virtual. Por ejemplo, si yo, no sé, se me viene a la mente el tema de la escritura, si yo escribo un artículo, una opinión sencilla en algún grupo de intercambio de ideas, si yo lo pongo todo en mayúsculas, es una norma de etiquetas, si yo lo pongo todo en mayúsculas, de pronto yo tengo la costumbre de tomar notas de esa manera y para mí puede ser algo normal, pero eso puede parecer que estoy quitando a la otra persona, que lo estoy necesitando. Entonces, siempre hay que tener muy claro cuál es el contexto comunicativo, qué quiero transmitir, a quién va dirigido, para saber también cómo lo debo hacer, cuál es la manera más aceptada. Y en cuanto a aspectos negativos, ¿qué tantos o cuáles aspectos le vería usted al mal uso o al incorrecto, al manejo incorrecto del discurso? Pues vuelvo y te repito, si yo no tengo claro un propósito ni el contexto en el cual me voy a comunicar, pues puedo equivocarme, puedo fracasar totalmente en lo que quiero transmitir. O sea, siempre se tiene que hacer como un análisis del contexto, de la forma, cómo voy a expresar lo que estoy pensando, o sí, qué voy a comunicar. De esa manera, pues miro qué condiciones, qué requisitos debo cumplir para poder cumplir con ese objetivo principal. Entonces no sería nada más, profe. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias a usted.